Es viernes, ya comenzó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Rubén Cortés, Marisol Gacé y Rafael Rojas vamos a hablar del legado musical de Pablo Milanés, quien lamentablemente falleció esta semana. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Pablo Milanés fue uno de los íconos de la nueva trova cubana y también tuvo una relación intrincada, hay que decirlo, con el régimen dictatorial de los hermanos Castro. Nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba, y falleció el pasado 22 de noviembre en Madrid, España, donde será sepultado. En sus canciones habló de amor, Yolanda, Yo no te pido, por mencionar algunas. Pablo también compuso música de apoyo a la revolución, llamada de protesta, como Yo pisaré las calles nuevamente, donde habla del terrible golpe de Estado en Chile en 1973. Para vivir, de qué callada manera, y no podemos dejar de mencionar el breve espacio en que no está, entre muchas otras grandes éxitos de Milanés. Para hablar de la música y el legado del gran cantautor cubano, saludo aquí en el estudio a Rubén Cortés. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por invitarme aquí en mi casa. Así es. Eres muy generoso siempre al invitarme. No, yo encantado de tenerte. Lástima que es para hablar de una cosa tan triste. No, bueno, sí. No sé, porque también hay que celebrar a Pablo, ¿no? Sí, yo creo que es un día, una semana, para repetir con Pablo, mi soledad se siente acompañada. Sí. Creo que todos nos sentimos solos en algún momento. Y repetir con Pablo esta soledad reflexiva de Pablo, ¿no? Sí. Cuando canta en Yolanda, mi soledad se siente acompañada. Creo que en estos días nos sentimos así. Y fíjate que murió Pablo el día de la Santa Cecilia, el día de los músicos. Mira. Claro, es la santa de los músicos. Sí. ¿En Cuba? Bueno, en general. En el santoral católico. Ah, mira, yo como no soy católico. Oye, pero mira, parecí católico yo. Oye, yo dije, caray, Rubén, qué cosa. No, ahorita recito el latín. Entonces, la Santa Cecilia, bueno, sí. la santa de los músicos. Y qué casualidad, oye, como García Márquez, que murió un Jueves Santo. Y casi todos los cuentos de García Márquez, las novelas, el Jueves Santo muy... Y pasó con Pablo, muere ese día, y es el mejor músico cubano, la mejor voz cubana. Yo también lo creo. De los últimos 50 años. Yo también Evidentemente es Pablo, incluso uno de los músicos más integrales. Sí. De la música cubana en los últimos 50 años. Pablo, bueno, se conoce por esta música, por la Nueva Trova. Sí. Nueva Trova es un sello, es como la salsa, son estos sellos publicitarios que se le ponen a una música, pero es muy impreciso. Pero Pablo empieza cantando la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana agarra a Pablo cantando espirituales, gospel, en el Cuarteto del Rey. Sí. ¿Hay discos de eso? Claro, hay discos de eso y Pablo era la voz prima del Cuarteto del Rey. Lo voy a buscar. Claro, era la voz prima. ¿Y es tipo gospel claro, americano? Por supuesto, y con esa voz de Pablo, claro. que me discute mucha gente que no es de tenor, yo creo que sí es de tenor, Pablo cantaba sentado. Si te fijas, Pablo canta sentado. Sí. Mientras otros tienen que cantar de pie y poniéndose la mano, y Pablo tranquilito cantando, una voz privilegiada. Y empieza en el Cuarteto del Rey cantando esta música espiritual, en eso lo agarra la Revolución Cubana. Aretha Williams estaba cantando gospel, de hecho el primer disco de Aretha en el 64 es de gospel, puro gospel. Marion Williams también estaba en eso, había mucha influencia de Estados Unidos en Cuba. De ahí Salta tiene una breve incursión en la música pop con los Bucaneros. Sí. Y empieza a cantar Feeling, años 60, 62, canta Feeling en los grandes clubes de La Habana, en el Pico Blanco del San John, con José Antonio Méndez. Sí, bueno, yo estuve ahí. A ti te brinca siempre el bichito cubano, ¿verdad? Sí, La Habana. Sí. Ahí, no, pero aparte ahí yo estuve. En el Pico Blanco, claro. Era parada obligada, ¿no? Claro, y ahí cantó Pablo. Ahí canta Pablo con César Portillo de la Luz, con todos ellos, con los grandes del Feeling. Ajá. En el año 65... hace una canción que se llama Mis 22 años. Pablo nace en el 43, entonces hace
mis 22 años, que es muy importante en la música cubana, porque es un puente entre esta música antigua, esta música que la revolución empieza a enterrar. De la vieja trova cubana. Claro. De la llamada vieja trova cubana. Y de la música cubana, porque la revolución busca la nueva trova para enterrar el pasado, esta música... que lo revivieron en el Buenavista Social Club. Esa música, que redescubre Ray Cooder, redescubre Cuba como Colón y Humboldt, descubre en el 90, redescubre Ray Cooder. Y entonces es el puente, esta canción muy importante. Mis 22 años se llama. Empieza Pablo cantando Feeling y de pronto cambia ahí mismo en la misma canción y canta Guajira. A ver, déjame, tengo que saludar a nuestro Acuérdate que yo hablo como... No, yo sé, pero no, yo ya nos arrancamos aquí con el buen Rubén, pero también tenemos que saludar a Marisol Gacé. Ella es actriz y escritora. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo estás, Rubén? Qué padre. Buenas noches. Y claro, por supuesto que hablar de Pablo Milanés, de su carrera y de su vida y de un hombre que tuvo un diálogo abierto, como bien dicen, con el gobierno, con un gobierno revolucionario que además en una ocasión lo encarceló y luego lo apuntaló como uno de sus íconos ideológicos más poderosos y más importantes en la era cubana moderna, digámoslo así. Sí. Y claro, como siempre, escuchar al maestro Rubén y su... ahorita que decía justo de la primera grabación exitosa, que fue la de mis 22 años, que fue en 1965. Sí. Y claro, es un momento muy emblemático del papel que tuvo en la evolución de la trova en Cuba y de la trova cubana, porque pues los trovadores originales eran cantantes, migrantes, ¿no? Que también incursionaban en el bolero, en el bufo, ¿no? En una suerte de teatro satírico musical que van incorporando ritmos afrocubanos y que nos enseñan y nos abren a otra música, a la música de protesta. Y es muy emocionante volver a hablar, y siempre será un honor hablar de el maestro Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez y de la nueva trova cubana. Bueno, hoy no vamos a hablar de Silvio Rodríguez, porque a mí en lo personal me gusta la música de Silvio Rodríguez, pero me cae gordo Silvio Rodríguez. Pero bueno. ¿Cómo te cae gordo? Me cae gordo, pero bueno. Una tecla, ¿no? Como dicen, tocaste una tecla. Yo creo, exacto. Bueno, pero sí, claro que tenemos que hablar de Silvio Rodríguez, claro, porque es el otro ícono de la nueva trova cubana, ¿no? Saludo a Rafael Rojas, él es profesor del Centro de Estudios Históricos del Colmex y un gran conocedor también de la música cubana. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas noches. Un abrazo, Leo, qué gusto verte. Nunca nos vemos a pesar de que estamos en la misma ciudad. Así es. Y nunca veo a mi querido Rubén Cortés a pesar de que somos vecinos. Pared con pared. No nos vemos ya ni siquiera en la calle. Rafa, ¿cómo estás? Estoy encantado de conocerla. Un placer estar con ustedes aquí. ¿Cómo? A ver, nos estabas diciendo entonces en el parteaguas de... Sí, es básica esa canción. Es a los 22. Hay un póster muy importante para los coleccionistas, que es ese póster de mis 22 años. De hecho, Pablo hace un recital especial cuando se cumplen 50 años de esa canción. Y ese puente hace que se integra Pablo ya a la nueva trova, a este sello que le pone, Rafa es el gran especialista histórico en estos temas, me va a ayudar, y empieza el sello de la nueva trova, que para Pablo nunca fue nueva trova, porque Pablo siguió cantando, es el cantante de la nueva trova más cubano, el que siempre metió la música, la cubanía. ¿No? Claro, sí. Y entonces, de hecho, el primer disco de Pablo, de manera muy generosa, Pablo fue un hombre muy generoso, y es un disco, cuando la revolución le permite hacer un disco personal, lo hace con obra de José Martí. Con versos de José Martí. Se llama así, Pablo le canta a José Martí. Y ya su primer disco personal, con música suya, es Rafa, ¿cuál es? ¿De qué callada manera? No, que va, No. Bueno, yo creo que él tiene las primeras grabaciones ya institucionales son con el grupo de experimentación sonora del... Claro, colectivo, hace muchos discos, sí.
Sí. ¿Sabes? Fue un proyecto musical que impulsó el Instituto de Cine bajo el asesoramiento musical de Leo Brauer, el gran músico concertista cubano de los años 50 y 60. Y como bien decía Rubén, a diferencia de los otros fundadores del movimiento de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Noel Nicola o Sara González, Pablo venía ya de una experiencia con la música popular cubana, específicamente con el feeling, el bolero, en el Cuarteto del Rey, en los Bucaneros, donde también experimentó, ¿sabes?, con las voces, con este tipo de cuartetos parecidos a los Platters y los Zafiros. Y eso fue entrenando a Pablo de muy joven en el trabajo con las segundas y terceras voces, y también con una composición basada en armonías y melodías muy sofisticadas que venían precisamente del feeling y del bolero. Eso diferencia a Pablo de sus otros compañeros y compañeras en el movimiento de la Nueva Trova, y se nota mucho en el grupo de experimentación sonora, porque fíjate que ahí él compone guaguancós, boleros, rock. La famosa canción de Cuba Va es un rock en realidad, y Los Caminos es un guaguancó, y él hace una mezcla, ¿verdad?, entre el rock, la Nueva Trova y la música popular cubana, que no es tan perceptible en los otros casos. Lo que hicieron los otros trovadores como Silvio fue rescatar la tradición de la llamada vieja trova, que era la de Sindo Garay, Manuel Corona y el son, pero el repertorio de Pablo iba mucho más allá, porque incluía géneros de la música tradicional y popular cubana. Tan es así que ya después que él se consolida, sobre todo en América Latina, en los años 70, principios de los años 80, se dedica a hacer antologías de la música del feeling en Cuba, que es toda esa colección de feeling 1, 2, 3 y 4, y de la música también de la vieja trova, pero en un sentido más amplio, incluyendo también el son del trío Matamoros, del conjunto de María Teresa Vera. Es decir, que es algo que va mucho más allá la obra de Pablo, tanto de la vieja como de la nueva trova. Muy bien, Marisol, tú querías entrarle, venga. Justo escuchando al maestro Rafael, el feeling, porque nosotros no conocemos lo que es el feeling, se escribe tal cual, feeling, por feeling en inglés, sí. Pero justamente surge es como una actualización, llamémoslo así, de la trova, con influencia justamente de cantantes de jazz gringos, como Sarah Vaughan o como Ella Fitzgerald, y justamente el disco de Mis 22 años está arraigado al feeling, y algunos consideran que es la primera canción de la nueva trova, ¿no? A partir de Pablo es como surge así la nueva trova, que se convierte justamente en una fuerza tan importante de la música cubana en los 70s, ¿no? Y Pablo, otra vez, Silvio, no te enojes, Leo, no te enojes, lo vamos a tener que mencionar muchas veces, pero se inspiraban justamente en artistas gringos del folk, del rock, como Bob Dylan, ¿no? Y que fueron además estas principales figuras que también ellos seguían, ¿no? Y es, claro, y Pablo pues trabajaba con Silvio, ¿no? Se apoyaban, de cierto modo simbolizaban esta complejidad racial de Cuba, y Pablo pues musicalizaba poemas, ¿no? De Nicolás Guillén, colaboraba con cantantes del feeling, afrocubanas y afrocubanos, ¿no? Elena Burt, Omara Portuondo, ¿no? Mientras que Silvio, ¿no? Más güero, digamos, estaba notablemente vinculado con Pete Seeger, ¿no? Que era un cantante de folk. Bob Dylan también, Silvio, ¿no? Sí. Silvio es más Bob Dylan. Sí. Pero fíjate, cuando canta, perdón, Marisol, ahí rápido, en el primer disco, La vida no vale nada, La vida no. Que la época, las personas somos más hijos, nos parecemos más a nuestra época que a nuestros padres, y evidentemente el primer disco personal, Pablo tiene que congraciarse un poco con el sistema, lógicamente, que era el que apoyaba el disco, y así todo, esa canción es una balada son.
Está La vida no vale nada si no es para merecer Eso es una balada son, no es esta música casi hablada, que es en lo que consiste la nueva trova, este sello. Silvio cuando canta, bueno, ya Marisol ya metió la cuchara con Silvio, no, pero bueno. Era inevitable. Es más hablado cuando Silvio canta, por ejemplo, Tu fantasma, parece que está conversando contigo en la sala de tu casa, por eso son dos cantantes diferentes. Pablo es mucho más sonoro, por lo que explicaba Rafa, mucha preparación musical antes de cantar la nueva trova, y eso yo creo que es lo que va a marcar siempre a Pablo, ¿no? Dentro de su canción política, siempre Pablo llega a más personas, o digamos que a otro sector, que no llegaban los otros músicos de la nueva trova, como Noel Nicola, como el propio Silvio, Vicente Feliu, que acaba de fallecer. De hecho, de esos 4 grandes solamente queda vivo Silvio, del año 46, y Pablo llega a más. Canta a Pablo, lo canta Guadalupe Pineda, cantantes de otras voces, de otros géneros. Pero de hecho, es más ecuménico, digamos, Pablo. A ver, ¿no? Les quiero preguntar, si quieres, éntrale, Rafa, porque, a ver, esto empieza siendo un fenómeno cubano dentro de la isla, que de repente sale, y bueno, aquí en México agarra una atracción increíble la nueva trova cubana. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, a Rubén y a ti, que nacieron en Cuba, ¿cómo se vivió esto en Cuba? ¿Cómo, no? O sea, porque esto es un fenómeno que empieza allá en la isla, ¿no? Sí, fíjate que aquí hay una paradoja en la historia cultural de América Latina durante la Guerra Fría, que ya comienza a ser trabajada académicamente. Ya hay tesis en nuestras universidades en Estados Unidos y América Latina que tratan sobre estos temas. Y esa paradoja tiene que ver con el hecho de que en los años 60 y 70 la música de la nueva trova, y específicamente las canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, no tenían una amplia circulación dentro de la isla. Era una circulación minoritaria. Pablo, como sabemos, había estado recluido en una de las UMAPs, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que eran unos campos de trabajo forzado que existieron en Cuba a mediados de los años 60. Y durante toda la primera década de los 70, que se conoce como el quinquenio gris, los dos eran mal vistos por la burocracia cultural cubana. Silvio tal vez un poco más que Pablo, porque hizo varias canciones que cuestionaban la burocratización del socialismo cubano en la época de mayor identificación con la Unión Soviética. Sin embargo, en esas 2 décadas, pero sobre todo en los 70, mientras se reproducen las dictaduras militares de derecha anticomunistas en América Latina, la música de Silvio y Pablo, específicamente la que impulsaba Casa de las Américas, Aide Santa María, Alfredo Guevara y el ICAI, que ya se mezcla con la canción protesta latinoamericana contra aquellas dictaduras, circula muy ampliamente en toda la región. Y entonces se vuelven ídolos, Silvio y Pablo en América Latina. Claro. Llenan estadios, teatros en las principales capitales latinoamericanas. Y es esa popularidad la que arrastra un poco al propio gobierno cubano, y en algún momento Fidel Castro llega a recibirlos en el aeropuerto José Martí después de aquella gira por toda América Latina a principios de los 80. 1984. De las transiciones a la democracia, cuando han avanzado las transiciones a la democracia. Y los 80 realmente son la década en la que esa popularidad se desplaza plenamente a Cuba. Aclarando otra vez que en el caso de Pablo, como el registro y la conexión con la cultura popular latinoamericana es mayor, yo creo que esa popularidad incluso estuvo por encima de la de Silvio en un momento, por esa flexibilidad que tenía su registro. Y se ve muy bien en aquellos volúmenes que hizo él a finales de los 80, Querido Pablo, donde invitó a todos los artistas latinoamericanos a hacer duetos. Ahí estaba Chico Buarque, Milton do Nascimento, Gal Costa, María Betania, Mercedes Sosa, Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, ¿verdad? Era ya la inscripción de Pablo en esa nueva canción latinoamericana. Ya después, a finales de esa década, al principio de los 90, vienen ya los problemas, porque yo creo
que el compromiso de Pablo con la Revolución Cubana fue auténtico. O sea, no creo que haya sido algo que tenga que ver con una complicidad con el gobierno, ¿no? Yo creo que él compartió los valores de la Revolución Cubana, sobre todo en su rama latinoamericanista y de conexión con la nueva izquierda, tú sabes, la descolonización, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, contra el racismo. Él le cantó, tú sabes, a Agostino Neto, y sí, claro, la liberación de Angola, cantó canciones por la libertad de Angela Davis, sí. Cantó canciones a favor de la independencia de Puerto Rico, cantó las famosas canciones contra el golpe de Pinochet en Chile, es decir, todo el repertorio que asociamos con la izquierda latinoamericana de los años 70 y 80, pero ya desde principios de los 90, además de lo que él había sufrido en carne propia con la represión en el quinquenio gris, ahora viene ya el desencuentro, que es cuando él lanza la idea de crear una fundación, la Fundación Pablo Milanés, que el gobierno cubano cierra de plano, sí. O sea, la clausura. Y ahí ya viene ya el inicio de las fricciones que vimos, sobre todo al final. A ver, a mí me parece muy interesante esto que nos está comentando Rafa, Marisol, porque, a ver, lo que está diciendo es que fueron más populares afuera que adentro. Claro. A ver, perdón, Rubén, tú querías decir algo. Sí, porque, es que lo que sucede en Cuba con Pablo y Silvio, que eran realmente los buenos de la trova, ¿no? Los que más. Sí. Es que ellos empiezan a componer las grandes canciones. De hecho, Yolanda es del 70, ¿eh? Sí, sí. Ojalá es del 68. O sea, muchas de las grandes canciones de ellos son del año 65 al año 75. En esos 10 años ellos no graban, salvo un par de discos colectivos en el grupo de experimentación sonora del ICAI, del Instituto Cubano de Cine, y es marginal, ¿eh? Solamente no eran masivos, pero por supuesto que no. Graban su primer disco, Pablo, su primer disco con canciones suyas en el año 76. Y Pablo también, y Silvio. Pablo es con Eduardo Ramos. Claro, y Silvio graba su primer disco con Díaz y Flores. Hasta el año 84, cuando Cuba descubre, los cubanos de manera masiva, descubrimos a Silvio y a Pablo, que teníamos dos joyas, dos diamantes. Hasta el 84. Claro, hasta el 84, fíjate, cuando se cae la dictadura en Argentina, que ellos van a cantar allá. Sí. Y de pronto los argentinos los reciben, se pone de moda. ¿Te acuerdas, Rafa? Sí. Las fosforeras en los estadios allá. Silvio y Pablo cantando con toallas en el cuello para poder secarse el sudor, porque era masivo. Silvio me contaba que le mandaban papelitos por abajo de la puerta en los hoteles, fue una cosa. Y Fidel Castro, es cuando, comenta Rafa, sale en la portada de Revolución y Cultura, el órgano político ideológico de la cultura cubana. Es esa portada que en estos días ha salido. Está Fidel Castro, está Silvio a un lado y está Pablo, lo recibe y empieza entonces el gobierno cubano a ponerle recursos y empiezan los conciertos por toda la isla de Pablo y de Silvio. En la universidad, en la escalinata de la Universidad de La Habana, por las giras nacionales. 84, claro, eso es de afuera. Porque antes era gente como Rafa, gente muy metida en esta onda, ¿no? De la cultura, de la política. Pero no populares. No populares no. Interesante. Y de hecho yo soy de Pinar del Río, Rafael de La Habana, y yo tenía que ir ya a mis 20 años a casa de gente que tenía cassettes grabados, entonces ahí los oíamos, no era masivo para oír. Para oír, por ejemplo, Rafa hablaba de cómo Silvio era más crítico y Silvio trabajaba, tenía un programa mientras tanto en la televisión cubana que se lo quitaron, Papito Cerguera, que era el director, y a ese Silvio le hace un par de canciones, por ejemplo, Viven muy felices porque no miran más allá de sus narices. Muchas canciones que lo hacen que lo echen de ahí, ¿no? Mira. Y hasta el año que empiezan a grabar en el 76, 77 y en el 84 es que se vuelven, la gente dice, coño, tenemos a estos dos. Fíjate qué interesante. Claro, ahora, sí, Marisol, en el caso de México, un fenómeno, ¿no? Muy pronto, yo supongo que empezaron llegando unos conciertos en la UNAM, si no mal recuerdo, y luego llenaban los auditorios. Pero aparte había portazo y entraba un montón de gente y se abarrotaba eso. Y era una fiesta, hay que decirlo, de izquierda.
O sea, yo recuerdo perfectamente, eran los cubanos, era en la época de la revolución, de que todavía tenía una gran reputación y gritaban ¡Viva Fidel! Y se volvía loca la gente, ¿no? Y justo ahorita que estás recordando en los 80s, cuando vino la primera vez Pablo Milanés, cantó un par de canciones rancheras y él decía que había él empezado su carrera en su ciudad natal, Bayamo, cantando justo canciones rancheras. Y él decía que lo que a él más le gustaba, y me acuerdo mucho que él decía que adoraba colaborar con sus compañeros artistas, y me acuerdo que de las primeras canciones que yo escuché era a Pablo Milanés con Gal Costa, que acaba de morir hace muy poco, ¿no? O con Milton Nascimento, como mencionaba el maestro Rafael, o con Lucecita Benítez, hasta Fito Páez, ¿no? Sí, claro. Fue justamente pues eso, uno de los precursores del género post-revolucionario, de la nueva trova, que combinaba justamente los elementos del son cubano y la guaracha, ¿no? Con el soul, y el jazz con el folk rock. Era impresionante, ¿no? Y verlo, yo recuerdo, ¿no? Ver ese personaje, hablando también de racismo, justo que estoy ahorita tocando los temas y trabajando mucho con racismo y clasismo. Recuerdo que Pablo defendía, ¿no? Y era una bandera que él tenía de defender las pieles, ¿no? Que no había color de piel, que no había razas. Y recuerdo muy bien, yo estaba la prepa. Sí. Ya llovió. Y me acuerdo justamente de cantar, bueno, todas, ¿no? Ahorita podría enumerar un sinfín de canciones, hablando justamente de eso, ¿no? De la música que él nos compartió, la música que nos enseñó, con todas las... era un gran músico, era un gran cantante, era un gran luchador. Bueno, ¿Y sabes qué otra cosa, Marisol? Tenía un gran carisma. A mí me encantaba esa melena afro con la que salía. Tenía una sonrisa transparente, ¿no? O sea, bellísima. Así llamaron, el poeta de la revolución, ¿no? Es enorme ese título. Por eso Silvio siempre me ha caído más gordo, porque la verdad es que el carisma que derrochaba Pablo Milanés no tenía nada que ver con... Silvio siempre fue un hombre más parco, ¿no? Bueno, es ácido. Sí, no, en cambio el otro también, ¿no? Era un negro sabroso. Y aquí en español se puede decir la palabra negro, hay que decirlo. Claro, por supuesto. No, luego nos dicen que es políticamente correcto. No, era claro. Un negro sabroso, entrón, con unos músicos de primera. Como el chiste que dice, tú que te pones morado tú que te pones amarillo cuando tienes miedo, tú que te pones colorado cuando te avergüenzas, y me dices negro, tú eres el de los colores, ¿no? No soy negro. Oiga, tengo que hacer una breve pausa. Le estamos dedicando un pequeño homenaje al maestro Pablo Milanés, quien tristemente falleció esta semana. Vamos a seguir hablando de su legado, de su música, en un momento más. Estamos hablando del grandísimo cantautor cubano Pablo Milanés, quien tristemente falleció esta semana. Y bueno, no podemos dejar de hablar de la parte política, Rubén. Ya lo traía a colación, desde luego, tanto Marisol como Rafa, el tema político. Es que es inevitable en Cuba. Rafa todo está relacionado con la política, con la revolución, ¿no? La relación de Pablo con no sé si decir con la revolución o con Fidel Castro, digamos, con el sistema. Es que ya en estos 60 años todo ha cambiado, ¿no? Es una mezcolanza y Rafa es especialista en el tema. Rafa hablaba de la fundación. En el año 90, 92... Estamos hablando en el periodo especial que fue terrible. Y ahí se le permite, ¿no? El gobierno cubano le permite a Pablo Milanés hacer la fundación Pablo Milanés PM, que le pudo haber puesto de otra manera. Sí hay un guiño, evidentemente, ahí. Se llama Pablo Milanés y él le pone a su fundación PM. Déjame hacerte una pregunta, perdón.
Evidentemente Pablo Milanés era un hombre riquísimo, hubiera sido un hombre riquísimo en un país Por supuesto, capitalista. por supuesto. Bueno, en Cuba, ¿cómo? O sea, ¿se quedaba él con el dinero? ¿Se lo daba al Estado? Por ¿Cómo? eso surge la fundación, A ver, ajá. porque en los 90 cambia un poco el asunto y el gobierno le permite a él y a Silvio manejar el dinero. Okay. O sea, que ellos usen el dinero que ganaban. Con cuentas su música. en el extranjero. Claro, y Pablo hace la fundación con un fondo de $160,000 de la época y se convierte en una empresa independiente del gobierno, apoyada por Fidel Castro, lo dejan, tiene mucho... tiene resquemores dentro del grupo cultural, evidentemente, y dura poco la fundación, pero en ese tiempo, no hay que olvidar, Pablo es un gran gestor cultural, un hombre muy generoso. Esa fundación apoyó a la escultura, la pintura, todas las artes plásticas, los grupos musicales. Llegaban de todo el país gente con proyectos, Pablo los apoyaba. O sea, como ya no había dinero, porque era el periodo especial, claro, había se hace ese mucha experimento. escasez. Entonces él se convirtió en una especie de mecenas, es lo que tú estás diciendo. Claro, es un mecena de muchos. Silvio hace también una empresa, el sello Jalá, el sello discográfico Jalá. Sí. Y Pablo enfrenta muchas presiones del Ministerio de Cultura y hay una ruptura, le quitan la Fundación PM. No quiero olvidarme, PM es una película muy importante en el año 60 que es el preámbulo de todo el caso Padilla. Es el hermano de Cabrera Infante quien hace esa película prohibida. Yo creo que Rafa sabe más. Es la primera gran prohibición dentro de la cultura cubana. Esa película es una peliculita pequeña, unos minutos lo que dura, pero muestra la vida que quedaba todavía de los bares en el año 60, la música esa música, esa Cuba que mucha gente quiere, la revolución en tierra, y Pablo le pone a esa fundación PM. Bueno, el rollo es que termina Pablo yéndose de Cuba a España en esa época, termina peleadísimo con Cuba, manda a Fidel Castro a García Márquez a que lo vea en España y le dice, oye, regresa y si tengo que hacer cambios dentro del Ministerio de Cultura, los hago para que regreses. Y Pablo dice, oye, me doy cuenta con esto que no es un problema de nombres, es un problema de sistema. Y es cuando Pablo rompe. Y sí se está diciendo, se dice que Pablo vivía afuera por un problema de enfermedad, de cáncer. No, a Chávez lo trataron en Cuba por una enfermedad peor, y a mucha gente lo tratan en Cuba, y hay funcionarios cubanos que tienen la misma enfermedad. O sea, él decidió irse al exilio, digamos. No juguemos con las palabras. Cuando te vas, buscan muchas justificaciones, pero te vas, o sea, te alejas. Te alejas y Pablo, dentro de su enfermedad y todo, insisto, personas como Pablo, como grandes funcionarios, se pueden tratar todas las enfermedades en Cuba. No es que es potencia médica mundial. No, sí. Por eso. A ver, Rafa, ¿tú cómo ves esta parte de la relación de Pablo con el sistema? Sí, yo creo que, como dice Rubén, fue una ruptura tal vez progresiva que empieza con un distanciamiento cuando el Ministerio de Cultura está conducido por Armando Hart, que era un intelectual y político cultural de la primera etapa de la revolución, con el que Pablo tuvo mucha interlocución. En esos años fue que se crea la Fundación Pablo PM, la Fundación Pablo Milanés, por cierto, que tenía un programa de televisión, Proposiciones, y una revista que se llamaba Proposiciones, y que dirigía el poeta y ensayista cubano Jorge Luis Arcos. Los dos espacios se cierran, el programa de televisión y la revista, con una censura prácticamente, porque en esa revista comenzaban a escribir intelectuales de los años 80, como Emilio Chicagua, Iván de la Nuez, que eran críticos de la ausencia de reformas en Cuba. Y desde entonces empieza ese desencuentro que se va agudizando hasta llegar, como sabemos en los últimos años, a declaraciones muy abiertas de Pablo en favor de que haya no solo una renovación generacional, sino un verdadero cambio político en Cuba, una reforma que acabe con el partido único, con la ideología de Estado. De hecho, él llega a cuestionar abiertamente los cambios que inicia Raúl Castro entre 2012 y 2015 y suscribe la idea de que es un cambio engañoso, y se posiciona muy críticamente y sin ambivalencias de ningún tipo en contra de la represión de la juventud cubana que salió a las calles los días 11 y 12 de julio del 2021.
en esta última etapa que Pablo vivía más en España que en Cuba, él entró en contacto a través de su hija Aide Milanés con esta juventud de activistas y artistas, defensores de una verdadera ampliación de derechos civiles y políticos en Cuba. Ahora, el gobierno cubano, imagínense, con Pablo Milanés, ha tenido que controlar, ¿no?, su enojo y tratar de administrar ese conflicto, claro, al punto de que por la presión de la juventud accedió a aquel último concierto en la Ciudad Deportiva el año pasado. Pero yo creo que de lo que se trató fue de una ruptura. Por cierto, es muy característica esta historia, muy emblemática de la generación de Pablo Milanés, es decir, la generación de aquellos jóvenes que se identificaron con la Revolución Cubana en los años 60 y 70, sobre todo por la importancia y lo referencial que fue esa revolución para las izquierdas latinoamericanas y tercermundistas, pero que en el momento de las transiciones a la democracia, tanto en América Latina como en Europa del Este, la perestroika, la glasnost, la caída del muro de Berlín, toman distancia. Yo creo que ese es la misma, el mismo desencanto después, claro, el mismo desencanto que vimos, por ejemplo, en nuestro amigo Lichi Diego, que vivió aquí en la Ciudad de México, el Liceo Alberto, el gran escritor cubano Jesús Díaz, que se fue a Madrid, por cierto, que siempre mantuvo la amistad con Pablo, o Raúl Rivero, que pasó a la oposición activa dentro de la isla. Y yo me atrevería a decir que parte de ese desencanto también lo ha experimentado Silvio Rodríguez, a su manera, y lo ha expresado de otra forma, con un tipo de transacción distinta con el poder cubano, pero tampoco ocultando muchas críticas a la represión y a la falta de cambios en la isla. ¿Tú cómo ves, Marisol, esta parte política de Pablo Milanés? Y justo, bueno, acompañando un poco lo que dice Rubén y el maestro Rafael, que justamente en estos años como más para acá, ¿no? Porque él empezó siendo un gran aliado de la Revolución Cubana primero, y después pues de una franca oposición en las últimas décadas, ¿no? Y él hablaba ya en sus últimos años cómo fue perseguido hasta tenerse que ir a vivir a España, ¿no? Y él fue dando a conocer estas situaciones que él vivía con el gobierno de Fidel Castro, ¿no? Sobre todo. Y recuerdo que en el 2018, en una entrevista con un diario en Chile, contó que él mismo había estado detenido en una de las llamadas unidades militares de ayuda a la producción, así se llamaban, que existían en la isla en los 60, en el 65, en el 68, y él lo dijo así, tal cual: había campos de concentración. Sí. Fueron 50,000 jóvenes los que estuvimos, y lo decía así, en los campos de concentración, y ahí estuve yo también. Y eso para mí, bueno, fue un parteaguas de cómo él fue también cambiando políticamente, ¿no? En un asunto pues tremendo de la historia de la Cuba revolucionaria. Y claro, y además decía él así como con esta gran tristeza, ¿no? Como no quisiera hablar de eso porque no quisiera reflejar que ahora ya no estoy con la revolución, pero además sí, él decía, y hablo mucho en Cuba, y cuando hablo es como si hablara yo del diablo, y entonces me vuelven a decir que yo no tengo que tener estos micrófonos abiertos porque y él lo decía así, ¿no? Es una tristeza que tengo en el alma, que tengo dentro de mí, y no han pedido perdón tampoco por lo que nos hicieron a los jóvenes. Sí. Y recuerdo que ahí pues se hablaba que había estado sometido a trabajos forzados y escapó y huyó y se fue hacia La Habana, donde después fue encarcelado por desacato. Y entonces, después de esas protestas, y escribe en Facebook, ¿no? Donde plantea muchas disidencias con el régimen cubano, y es cuando pues él empieza a ser ya un enemigo político, ¿no? Y la forma en la que reprimía aquellas manifestaciones, ¿no? Y es como decía que un pueblo no se puede reprimir, ¿no? Sobre todo un pueblo que se ha sacrificado y que ha dado todo durante años y para sostener a un régimen que pues al final lo que hace es encarcelarlo. Y él lo escribe así, ¿no? Con mucho dolor.
y dice él, desde hace mucho tiempo estoy tratando de evidenciar y de expresar estas injusticias que yo mismo viví, ¿no? Y estos errores en la política y esos errores del gobierno de mi país. Y lo dice con una tristeza en el alma, en el corazón, Claro. en el ser inmenso que es este creador, este poeta. De repente, tener que hablar de cómo lo traicionó su propio país debe ser... No puedo ni siquiera presentir el dolor que debe ser que de tu propio país que amaste y en el que luchaste y por el cual marchaste o defendiste, de repente sea el que te castiga y te separa y te manda a vivir al otro lado del charco para que no te expreses con tu verdad y con tu alegría de vivir, sí, o con tu desesperación de ver a tus mismos compañeros presos y viviendo en un país que es injusto para ti, claro, que no te abre las puertas siendo quien eres. Y ver lo que pasó con los jóvenes, ¿no? Con las marchas de los jóvenes. Por eso. En fin, ¿no? Tengo que hacer una pausa, permíteme, porque me está matando aquí el señor productor. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a seguir hablando del grandísimo Pablo Milanés. Bueno, regresamos, ya nos queda un segmento corto para ir concluyendo este breve, ahora sí que breve, espacio de homenaje, vamos a ponerlo así, a Pablo Milanés. Y quiero regresar, y empiezo contigo, Marisol, con el tema de la música. Porque lo que tenía Pablo Milanés era unas letras, tú decías era un poeta, yo también creo que era un poeta, pero que combinaba esa poesía con una música sensacional, ¿no? O sea, es la combinación perfecta, ¿no? Yo creo, de un músico, de un cantautor. Yo te preguntaría, en el términos de música, para la gente que nos está viendo, ¿qué le recomendaría? O sea, ¿cómo acercarse a la música? Por supuesto, estamos los fans de Pablo Milanés que no sabemos sus canciones, etcétera, pero debe haber mucha gente que no conoce a Pablo. ¿Cómo acercarse a la música de Pablo Milanés? Pues mira, yo creo que es un lugar común de que un artista de esta envergadura muere, la única manera de honrarlo es escuchando su música. Pues sí, es un lugar común, pero creo que si uno pone en cualquier red, en Spotify, donde quieran, Pablo Milanés, la canción que escuchen, la primera canción que ponga al azar el Spotify, va a ser una canción sin duda alguna entrañable, maravillosa, que hable de un momento definitivo, un momento político, un momento amoroso, tiene todo, por eso era el poeta de la revolución, ¿no? Sí. Ahorita que dijiste de qué callada manera, bueno, la tengo todo el tiempo, ya la estoy cantando ahorita, ¿no? De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Ya, con eso vuelvo a ser feliz y a recordar que Pablo fue enorme, grandísimo, y que nombrar 10 canciones sería imposible. No sé, a lo mejor los maestros sí saben cuántas canciones escribió y cuántas canciones y cuánta dicha nos dio, pero yo creo que fueron miles a lo mejor, ¿no? Y nombrar 10 canciones no podría, tendría que decir, escúchenlo, escuchen un disco completo, escuchen una canción despacito, con un cafecito, con un ron cubano. Ándale. Y me parece que esa es la honrarlo eternamente, ¿no? Y escucharlo 1000 veces desde su época revolucionaria, durísima, acompañando un cambio y en un momento en donde él era fiel creyente de esa revolución, hasta cómo fue cuando se enamoró, ¿no? Yolanda. Es que ese sí, exacto. Y ahora sus últimos años.
Fíjate que Yo- hace poco, Rafa, una persona me preguntó, oye, ¿para ti qué es el amor? Y yo me quedé pensando un poco y dije, no quiero contestar las mismas boberías, lugares comunes, cursilerías. Me quedé pensando y de repente se me prendió y dije, amor es lo que sentía Pablo Milanés cuando le escribió a Yolanda, Yolanda. Claro. Sí. ¿No? Renuncio a ver el sol cada mañana. No, bueno, imagínate, eso, ¿no? eso es amor. Tú me desnudas con 7 razones, sí. ya, o sea, ¿no? O el breve espacio en que no estás y la felicidad, Sí. las canciones de comienzo y final de una verde mañana, los grandes temas de Pablo, ¿sabes? Son los grandes temas de la gran poesía, Sí. de la gran literatura de todos los tiempos, el amor, la muerte siempre está ahí desde También. mis 22 años. ¿Verdad? La vida, el dolor. La amistad, Rafa, la amistad. La amistad. Ahora, Sí. también quería decir desde el segmento anterior que es muy importante también la relación. Bueno, Pablo como es tan bueno como compositor que como intérprete, lo cual es muy raro, porque es una de las grandes voces de América Latina, una capacidad de segundas, terceras voces, Sí. una vocalización junto con una armonía y una melodía muy dulce y a la vez muy profunda en la composición. Pero es una música siempre en diálogo con las otras artes, con la poesía es evidente, Sí. en sus musicalizaciones de José Martí, de Nicolás Guillén, de César Vallejo, Sí. pero también hay mucho diálogo con las artes visuales. Él dedicó canciones a Fabelo, era muy cercano a la obra de Wilfredo Lam que utilizó en las galerías de la Fundación PM y estuvo siempre muy ligado al cine. Ahora acaba de hacer Juan Antonio García Borrero, que es un gran crítico e historiador del cine cubano, una lista de todas las musicalizaciones que Pablo hizo de películas cubanas y latinoamericanas. Son más de 40. Mira, yo no sabía esa Sí, no sabía y esa programas faceta. de televisión, por ejemplo, Sí. series de televisión como Algo más que soñar o películas como Una novia para David son impensables sin la música de Pablo. Interesante. Tú, Rubén, ¿cómo acercar? Perdón, Marisol, que sí. Me acordé ahorita justo, la prefiero compartida antes de cambiar mi vida. Y la frase más extensa no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. No, es que sí. Que Es, es sí. hermosísimo. Yo no te Son pido que frases me firmes 10 papeles grises para amar. Sí. para Bueno. vivir. Como tú preguntabas que cómo acercarías, Sí. yo creo que un disco, Vengo Naciendo, es un disco que tiene canciones, las políticas, las que se pueden considerar políticas. Yo creo que siempre fue un cantante que le cantó al amor, ¿no? La política también puede ser vista desde el punto de vista amoroso. Vengo Naciendo sería un disco para principiantes, tiene todo, y creo que es un disco que puede oír alguien. Tú decías que hay mucha gente que no lo conoce, puede ser, ¿no? Digo, lógicamente, puede ser mucha gente. Y está que hizo con duetos el querido Pablo, Querido que Pablo, tiene sus grandes hay éxitos, españoles también, ¿no? está Serrat también, hay Claro, muchos españoles sí, que sí. cantan con él ahí. Sí. Tiene un disco blanco y negro con Víctor Manuel, que También, es muy bueno. claro. Muy versátil, Pablo. Fíjate, no quiero, en los programas de tele, de radio, siempre el tiempo me empieza a... y no quiero dejar terminar el tema sin hablar de un fenómeno que Rafa Rojas conoce muy bien, que Rafa le llama las tumbas sin sosiego. Desde el momento en que fallece Pablo Milanés, el gobierno cubano empieza una operación para apoderarse de esa figura que torpedió en los últimos años, que para hacer un concierto, Rafa mencionaba hace poco el de la Ciudad Deportiva, ese concierto iba a ser en el Teatro Nacional con un aforo más pequeño y el sistema empezó a copar las entradas con funcionarios, con gente que iba, y Pablo dice, no lo hago ahí, tiene que ser en un aforo más grande, lo hacen en la Ciudad Deportiva con 12,000 personas. Fueron los que quería el sistema, pero también fueron la gente que quería a Pablo, ¿no? Nuestro querido Pablo. Y entonces, evidentemente, había una ruptura, una lejanía con el sistema, y ahora empezó una operación, desde el mismo día que fallece Pablo, para agarrar la figura. El gobernante designado cubano, Díaz-Canel, pone un tuit, empieza esa operación que Rafa le llama, me encanta ese título, ¿por qué no se me ocurrió a mí, caramba? Sí. Las tumbas sin sosiego. Y Rafa explica cómo a las figuras de la revolución cubana o del sistema, como se le llame, que fallecen,
después el sistema las atrae y se apodera de ellas. Por favor, Rafa. A ver, venga, Rafa. Estoy yo robándole aquí es como una operación de rescate de estas grandes figuras que han sido críticas, disidentes u opositoras, no tanto de la Revolución Cubana, sino del régimen político antidemocrático que se deriva de la revolución, porque yo creo que hay que distinguir los conceptos tal y como los distinguimos, no sé, en la historia de la Revolución Mexicana. Una cosa fue la Revolución Mexicana y otra cosa el régimen de partido hegemónico, claro. Presidencialismo inacotado. Lo mismo pasa en la Unión Soviética o en China. Pero en Cuba, parte de la trampa conceptual de legitimación de ese gobierno es mezclar la revolución con el régimen mismo, ¿no? Y claro, eso es lo que hace. Se muere, no sé, una gran figura que mostró su antipatía y su rechazo por ese sistema político, no sé, Guillermo Cabrera Infante, hasta Reinaldo Arenas, o las grandes figuras de la música cubana de todos los tiempos que murieron lejos de la isla, como Ernesto Lecuona o Celia Cruz. Y al principio hay como una reticencia a reconocer el lugar de esas figuras en la cultura cubana, pero poco a poco viene esta maniobra de recuperación que es en buena medida una neutralización, es decir, es una cooptación de la figura de este muerto o muerta célebre, apropiándosela y acercándola al panteón oficial cubano. Eso está pasando ahora mismo con Pablo. En los últimos años hubo muchos ataques a su figura en medios y en redes oficialistas. Ahora están limpiando, digamos, borrando esos ataques. Han hecho un homenaje en estos días en el Pabellón Cuba, en La Habana, con trovadores jóvenes, y muy pronto veremos actos de capitalización y de instrumentalización política de la figura de Pablo Milanés en la isla. Pues sí, son muy vivos estos cuates, la verdad hay que decirlo, sí, pero bueno. Y finalmente se nos acabó el tiempo. Es de todos, creo que es de todos. Retomo. Y no es nada más de los cubanos, perdónenme. Ahí sí. Todos. Los mexicanos nos los apropiamos. No es todos. Y sí. Que nos enseña esto que decía al principio, que nuestra soledad se siente acompañada. Es importante eso, que nos enseñó a que es mejor poco con ganas que mucho sin ser querido. Sí. Creo que eso nos une a todos. A todos. No, es un tipo bellísimo, ¿no? Hermosísimo. ¿Qué puedo decir? Nuevamente, querido Leo, ¿no? ¿Qué, perdón? O escuchar Amo esta isla. Soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme. Me voy a poner a escucharlo todo el día hoy. Sí. Ahorita qué maravilla. Ya la manera, se me adentra usted corriendo. Bueno, imagínate. Fíjate que yo canto con mis hijos la de Amo esta isla, porque es un... ¿Qué tipo es de música será? Eso baladas son. Son baladas maravillosa. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Que descanse en paz el gran Pablo Milanés. Mandarle un abrazo, desde luego, a su hija Aide, que ha estado aquí con nosotros. Personaje, gran mujer, ¿no? Entrañable, una mujer entrañable. En fin. Creo que dejó muchos hijos, ¿no? Sí, Pablo fue por ahí. prolífico. Fue prolífico, exacto. O sea, sí le gustaba el amor, ejercer el amor. Le cantó y lo hizo, ¿no? Cantó e hizo el amor. Qué bonito. Gracias, querido Rubén, gracias, Leo, por verte. Querido Rafa, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Rafa, Marisol. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adiós, querido Leo, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Escuche la música del gran Pablo Milanés, y yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.